Apóstol Pablo a los colosenses. El capítulo 2. Amén. El versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Estamos trayendo un tema los domingos, la nueva vida en Cristo. Y estamos haciéndolo de manera sistemática, basándonos en parte del capítulo 2 y el capítulo 3. Estamos tomando sistemáticamente esta enseñanza del apóstol Pablo a los colosenses y vamos a continuar en el versículo 9. Usted va a leer, por favor, conmigo el versículo 9, Colosenses 2:9. Pablo a los colosenses les dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pablo viene hablando acerca de Cristo como pleno para nosotros, como aquel que es el todo para nosotros, y alertando a los colosenses en el hecho de que tengan cuidado, de que estén prestos, de que vigilen en cuanto al hecho, hermano, de cómo se conducen en su vida cristiana. Pablo dice: nadie les engañe, vean, miren, presten atención, vigilen, guárdense, percátense de que nadie los engañe. ¿Cómo percatarse? ¿Cómo guardarse? ¿Cómo vigilar? ¿Cómo estar prestos en atención para que no caigamos en el engaño, hermano, el cual está alrededor de nosotros? Fíjense que Pablo estaba hablando de su tiempo cuando escribió esta carta, y aún al tiempo de hoy, hermano, nosotros debemos de vivir en atención a estas cosas que Pablo habla, mirándolo en nuestro entorno el día de hoy, porque muchas enseñanzas falsas hay por allí, y es lamentable, pero hay lugares atestados, hermanos, de gente persiguiendo una enseñanza conforme a cualquier cosa menos aquella que se conforma según Cristo. Como dice Pablo allí, estoy en el versículo 8 colocándonos en contexto. Pablo dice: mire que nadie los engañe con filosofías, huecas sutilezas que están basadas en las tradiciones, mandamientos, creencias o formas de los hombres, conforme a los elementos del mundo, pero no según Cristo. ¿Y cómo percatarnos de eso? ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo tener cuidado? Pues, hermano, eso nos invita a tener contacto con la verdad de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo decía en el capítulo 3, versículo 16: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, ahí en Colosenses capítulo 3. Dice: enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Del temor de Jehová. Dice: exhórtense y enséñense. ¿En base a qué sería esa enseñanza y esa exhortación? Pues él lo acaba de decir en una frase antes: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que por ella vivamos en primera instancia, y para que cuando se trate de exhortarnos, enseñarnos y animarnos, lo hagamos basado en esa palabra de Cristo, que es la sabiduría de Dios. ¿Se da cuenta usted? Enseñándose y exhortándose de unos a otros. ¿Con base en qué? Con base en la palabra de Cristo, que la hacemos habitar en nosotros, para que conforme en esa sabiduría que es Cristo en nosotros, sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:30, entonces nosotros nos exhortemos y nos enseñemos unos a otros. Entonces, ¿cómo estar prestos? ¿Cómo vigilar? ¿Cómo guardarnos? ¿Cómo percatarnos? Dios nos ha dado su palabra,
Y Pedro hablaba de la palabra de Dios como la palabra profética más segura que usted y yo tenemos y a la que podemos hacer caso, como a una antorcha que alumbra. Pedro se refería específicamente a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero para nosotros hoy es todo este compendio que ahora tenemos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que ciertamente da testimonio, sigue dando testimonio las escrituras acerca de Cristo, para que nosotros entonces podamos vivir en el sumo cuidado que debemos tener y no ser engañados conforme a las tradiciones de los hombres. Hablado esto, y diciendo Pablo que lo hacen los hombres con sus filosofías huecas y tradiciones conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, Pablo dice ahora en el versículo 9, porque en él, en Cristo, como acaba de decir al final del versículo 8, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad. Ahora bien, ¿por qué Pablo hablaría esto? Los pensadores de aquel tiempo, judíos, gnósticos judíos, afirmaban que Dios, la afirmación de ellos es que Dios estaba presente en toda una jerarquía de ángeles, de seres angélicos, y todos estos ángeles, decían ellos, juntos, ellos formaban la plenitud de Dios. Ese era el pensamiento gnóstico en aquel tiempo, y habían judíos que se estaban yendo por ese camino antes que creer en Cristo y recibir la verdad del Mesías, la verdad de las Escrituras a través del Mesías, del que hablaban las Escrituras y que ellos sabían en aquel tiempo, y que nosotros tenemos aquí las Escrituras hablando de ese Mesías, y tenemos ya el cumplimiento ahora en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Lo comprendemos así. Muchos judíos hoy día ya comprenden esa verdad de quién es ese que apareció en medio de ellos, el Mesías que ellos esperaban. Pero contrariamente a eso, hermano, Pablo afirma, y es el testimonio de las Escrituras, en cambio, que toda la plenitud de Dios se halla solamente en Cristo y en nadie más. En el capítulo 1 de Colosenses, el versículo 19, yendo un poco atrás de lo que ya ha venido hablando anteriormente Pablo a los colosenses a través de esta escritura, y para nosotros también ahora, dice en el versículo 19, hablando precisamente de esto, de Cristo y su plenitud, dice, porque al Padre agradó que en Él, esto es en Cristo, habitara toda la plenitud. Pablo dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es algo que vuelve de nuevo Pablo a anunciarles y a recordarles en esta carta a los colosenses, que previamente ya lo habían leído con antelación en líneas atrás, y diciendo, al Padre agradó de esa manera que en Cristo habitara toda la plenitud de la divinidad. La palabra plenitud es dice la escritura en el griego original, que hablar de plenitud lleva la idea del estar lleno o llenado de algo. El estar lleno, pleno, lleno de algo. También arroja la idea del estar completo. Cuando habla Pablo de la plenitud, en ese sentido de plenitud, estar lleno, completo, pleno, en ese sentido lo que Pablo dice es que en Cristo habitaba toda la divinidad. Y hablar de divinidad significa hablar de Dios. La palabra divinidad viene del griego theotes, y ahí está en esa palabra Theos, la palabra Theos, que significa Dios.
Por tanto, si tomamos el sentido de lo que dice Pablo, está diciendo, en Cristo habitaba Dios, o en Cristo estaba Dios mismo. Lo que Mateo diría, Emmanuel, Dios con nosotros. En otras palabras, como dice el mismo apóstol Pablo, Cristo es Dios, Dios con nosotros. Es la idea de Pablo, de la que ya he hablado en muchas ocasiones. Déjeme recordar quizá en alguna ocasión en que Pablo habla, creo que es a los romanos, si no estoy mal, los estudiosos de la Biblia me recuerdan, donde habla acerca de Cristo. Aquí está, capítulo 9, Romanos, versículo 5, dice, a ellos también, hablando de los israelitas, del pueblo de Israel, viene Pablo hablando acerca de esto, de la elección de Israel, capítulo 9, versículo 5, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, dice aquí Pablo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos y amén, dice él. Así es. Fíjense cómo termina después de que habla acerca de la divinidad, de la plenitud de la divinidad que está en Cristo. Al Padre agradó esto. Y Pablo dice, el cual Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito Él por los siglos. Amén. Es la declaración que él hace allí. Y aquí a los Colosenses Pablo está hablando algo tocante a la misma verdad que tenía claro él y que estaba manifestando a la iglesia, como ahora, hermano, a través de estas escrituras, usted y yo debemos de estar conscientes y seguros. Hablar de Theos, que significa Dios, también lo define, dice un Dios y dice Dios, dice el diccionario, esa frase Theos que se desprende o se deriva de teotes. Ese sustantivo se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la esencia de Dios. La esencia. Hablar de la divinidad, hermano, es hablar de un término abstracto para indicar a Dios mismo. Cuando se habla de divinidad, es un término que nos lleva a indicar o a tener la idea inmediatamente de que estamos hablando de Dios mismo. Pablo habla de corporalmente. Él dice en el versículo 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente. Cuando Pablo dice corporalmente, está subrayando además que ese habitar no tiene que interpretarse como algo simbólico o aparente. No es que es simbólico, no. Él dice corporalmente. Significa que en el cuerpo de Jesús, en él, Dios mismo vino a las personas. ¿Amén o no amén? No es que corporalmente, no, eso es figurado. No, hermano, es literal. Pablo dice, en él habita corporalmente, subrayando además que este habitar no se tiene que interpretar de otra manera, sino de la manera como es y como Dios lo decidió hacer. En el cuerpo de Jesús, Dios mismo vino a las personas. Ahí, en él habita toda la plenitud de la divinidad en Cristo, y no como era dicho en aquel tiempo, hermano, y como hoy mismo también se dice, no es que Dios está en la luna, Dios está en las estrellas, en el universo, y hay gente que su Dios es el universo, invocamos el universo y todas esas cosas que lo vemos, hermano, de una manera o de otra. No, Dios mismo vino en carne. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios estaba en Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Romanos 9:5 lo dice, Juan 1:1 lo dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Disertando Juan
en su Evangelio capítulo 1 acerca de la verdad de aquel que se había revelado a su vida, aquel que estuvo con él 3 años, porque Juan estuvo con él desde el comienzo de su ministerio y les hizo saber la verdad. Entonces Juan tiene autoridad para decirlo, para hablarlo. Ellos lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. De eso habla el mismo Juan acerca de esa experiencia, hermano, de la cercanía con el Dios vivo en la persona de Jesucristo. Amén. En la persona de Jesucristo. En ese versículo de Colosenses 2:9, permítame ahora ubicarme en ese versículo, pero ahora mirarlo a través de algunas versiones, porque lo tengo señalado aquí para que lo podamos mirar de esa manera y poder a través de algunas versiones tener un poco de claridad quizá en cuanto a esto. Dice, en la 1960 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es lo que hemos leído. La traducción al lenguaje actual dice, Cristo es completamente igual a Dios. Así dice la traducción al lenguaje actual. La palabra de Dios para todos dice, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En la Dios habla hoy, que es una versión católica, dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. La Biblia de las Américas, esta es una versión que casi no leemos, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Esto es, en Cristo, hablando acerca de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Amén. Esas son otras versiones que he querido que podamos revisarlas con respecto a las palabras que Pablo habla en esta ocasión a los colosenses. Y todas nos arrojan la idea plena de lo que la Escritura nos dice, por lo menos en esta versión que tengo yo de frente a mí ahora. Y habla literalmente de lo mismo. Y bueno, esas versiones, amado, porque nos dejan ver quizá en palabras aún más sencillas, por decirlo de esa manera, la verdad que tenemos en Dios nosotros a través de las Escrituras. En Colosenses capítulo 2, el versículo 10, Pablo continúa, después de decir, hablar esta verdad gloriosa acerca de Cristo, y dice en el versículo 10 entonces, y vosotros estáis completos en Él. Fíjese, dice, en Cristo corporalmente está Dios. En Él habita toda la plenitud, en un cuerpo humano. Y además de eso, Pablo añade y dice, y ustedes, colosenses, aquí nosotros, hermanos, usted y yo, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, dice el apóstol. Completos, la palabra completo significa estar lleno. Completo, estar lleno. La plenitud de Dios habita en Cristo. Y en Él, en Cristo, los creyentes tenemos acceso a esa plenitud. Si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos un acceso a esa plenitud en Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 16, vaya a San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 16. Disertando Juan acerca del verbo hecho carne, en el versículo 16 dice Juan, hablando de esto mismo, dice, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Hablando del verbo, hablando de Cristo.
Y el Verbo se hizo carne, versículo 14, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Versículo 16, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. La palabra allí, el concepto es pleroma, que significa, viene de plenitud, pleroma. El concepto pleroma, que es plenitud, hablando de Cristo, claramente, cuando Juan habla acerca de esto en Juan 1:16, gracia sobre gracia, claramente esto nos remite al final del versículo 14. Usted tiene su Biblia abierta ahí, vuélvase de ese versículo 16 de Juan, Juan capítulo 1, versículo 16. Cuando Juan habla de su plenitud recibimos todo, gracia sobre gracia, eso nos lleva atrás, donde dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Nos lleva a ese punto, lleno de gracia y de verdad, donde Juan dice que Cristo habitó lleno de gracia y lleno de verdad. Y si nosotros estamos en Él y en Él estamos completos, porque dice en Colosenses que en Él estamos completos nosotros los creyentes, quiere decir que nos ha hecho partícipe de esa gracia y verdad a nosotros también. Él nos ha hecho partícipes, de modo que la plenitud de ese Verbo hecho carne implica esta gracia y esta verdad de la que habla Juan. Versículo 17 de Juan, capítulo 1, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dice Juan, la ley fue dada por medio de Moisés. Dios la dio a los hombres por medio de Moisés. Pero, dice ahora, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. En ese sentido, hermano, es que Pablo dice, nosotros estamos completos en Él. De Él hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? La gracia y la verdad que han venido a través de Cristo a nosotros. De esta hemos recibido todos nosotros. De esa gracia sobre gracia, como dice el versículo 16, de su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia, pudiéramos decir también de alguna manera, bendición tras bendición, hemos recibido la iglesia del Señor. Gracia sobre gracia. Busqué ese término en el griego, dice charis anticharitos en el griego. En el caso de traducirlo como gracia sobre gracia, indica una acumulación. Ese anti, que es sobre gracia, charis anti charitos, gracia sobre, ese antis sobre indica una acumulación. Gracia sobre gracia, una acumulación. Antes de que una gracia haya terminado, ya viene otra para ocupar su lugar. Es bendición tras bendición, gracia sobre gracia. Dios, hermano, la Biblia habla de que vendría el Espíritu Santo y sería como un río que salta para vida eterna, un río, fuente de agua viva que salta, que corre. El río de Dios corre, no se estanca, corre. De modo que hay gracia continua, es una gracia sobre gracia, bendición tras bendición, y lógicamente esto estamos hablando de la gracia y la verdad que es en Cristo. Podemos hablar de esa gracia sobre gracia como bendición tras bendición, pero no piense cuando se habla de esto materialmente hablando, porque comúnmente se habla, no, es que somos bendecidos y bendición tras bendición, y enseguida la mente es muy rápida en simplemente pensar en cosas materiales, y de ahí que muchas puedan predicar, hermano, es que Dios es bendición tras bendición, y entonces usted tiene que tener y tiene que,
Y no es ese el contexto de esa gracia, sino del favor del que Dios nos llena cada día. Dios nos está llenando cada día. Los ríos de Él están corriendo constantemente. Hablando del Espíritu Santo, es como una fuente en mí de agua que salta para vida eterna. Hay ríos que están corriendo continuamente. Pablo hablaba de estar lleno del Espíritu Santo constantemente, de una constancia de la vida de Dios. Y en esa constancia en que vivimos, hermano, nosotros constantemente en el Señor, la plenitud de esa gracia comienza a correr en nosotros y se manifiesta en toda nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Esa gracia y esa verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que estar presente en nosotros, en cada instante de nuestra vida. Por estar presente esa verdad, hermano, es que nosotros vivimos siempre a la par y guardados por Dios ante la mentira que el enemigo quiere traer a nosotros y de la cual estamos rodeados en muchas maneras. Por eso Jesús oraba al Padre y decía: Señor, yo te pido que los guarde del mundo. El Señor hizo una oración especial, hermano, por los discípulos que tenía de manera inmediata cercanos a Él. Pero no solamente por ellos, sino que dijo también en algún momento: Señor, no pido solamente por ellos, sino por todos los que han de creer por la palabra que ellos van a llevar de este evangelio. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Yo diría que Cristo oró por usted y por mí en ese tiempo. Todos los que habían de creer. Y todo el tiempo que ha pasado en que los apóstoles, después de que Jesús asciende y ellos comienzan, hermano, a llevar este evangelio, ahí está Pablo también, que es alcanzado por la gracia de Dios y es encomendado también como apóstol enviado para llevar el evangelio a los gentiles, usted y yo. Y Jesús oró por usted y por mí. No oro solamente por estos que me has dado ahora, que están aquí conmigo, que me entregaste. Señor, oro por todos aquellos que han de creer por la palabra que ellos le predicarán. San Juan capítulo 17, miremoslo. Versículo 20, Juan 17, 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál palabra? La palabra de la predicación del evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Pablo dijo un día, cuando se refirió al pueblo corinto, dijo que cuando fue hacia ellos, él propuso el no ir con mucha sabiduría, tomar quizá como parte muchas cosas de sabiduría humana. Dice: traté de estar entre ustedes que siempre buscan algo nuevo por conocer, una nueva doctrina, porque esos eran los corintios griegos que están buscando siempre algo más que conocer, más conocimiento. Pablo dijo: me propuse no ir con más conocimiento aparte del que ya ustedes mucho tienen de una manera o de otra. Dijo: yo me propuse no saber sino a Cristo y a este crucificado, porque eso es lo que pretendía Pablo y Dios mismo con él, que la gente conozca que su vida de pecado le condena y que la cruz fue manifestada, Cristo en la cruz, para pagar por su pecado y salvarle. Es como si Pablo dijera: no me voy a poner a perder el tiempo hablándole de Dios con rodeos, sino que voy a ir al grano. Y así tenemos, creo, que hacer nosotros en este tiempo, hermanos. Si vamos a hablarle a alguien de Dios, no decirle: ay, mira, busca a Dios, busque a Dios, que Dios le ayuda. Busque de Dios. La gente no va a buscar de Dios, hermano. La gente va a buscar cuando sea hallado. Pero busque a Dios. A mí me dijeron muchas veces: busque a Dios, pero hasta que no me dijeron que yo estaba en pecado y que me iba a ir para el infierno y que estaba condenado, ahí comenzó el asunto, hermano. Pero busque a Dios. No, la gente no va a buscar a Dios.
No, a la gente hay que decirle, mira, Cristo murió por tus pecados. Murió en el lugar tuyo. Tú y yo estábamos en pecados, en delitos. Yo soy un pecador también, pero he creído en este que te estoy presentando hoy, porque no te puedes salvar por ti mismo, ni por hacer obras buenas, porque eres buena persona. Nadie puede salvarse por obras porque nadie va a gloriarse por eso. El único camino al Padre es Cristo. Él te sustituyó. Él se puso en el lugar tuyo en esa cruz, murió, tomó el castigo, la sentencia penal. Es lo que tenemos que decirle a la gente. Hacerle caer en cuenta, hermano, que somos pecadores, que continuamente los seres humanos estamos infringiendo la ley moral de Dios. Y mentimos y robamos y matamos, aunque no matamos con un cuchillo quizá, un arma blanca, pero con las palabras matamos a otros. Jesús habló de eso. Que quizá no eres un adúltero, tienes esposa y desde que se casaste con tu esposa no la has engañado con otra mujer, no has dormido literalmente con otra mujer, pero si en tu mente has codiciado a una mujer que no es tu esposa, ya adulteraste. Entonces sí estamos infringiendo constantemente la ley moral de Dios. Amén. Entonces, cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a ser culpables. Pero Él ha venido a tomar ese castigo por nosotros, haciéndose pecador sin serlo. Y ha pagado la fianza, por decirlo de esa manera. Amén. Como cuando estamos ante un juez y nos van a condenar. Van a condenarnos. Pero viene alguien y paga la fianza. O se pone en el lugar de nosotros. Y el juez lo acepta. Y entonces yo me voy. Soy culpable, pero me voy. Porque alguien se puso en mi lugar. Alguien pagó la fianza. Y yo me voy. Pero justificado. Porque alguien se puso en el lugar mío. Algo así. Y lógicamente no para seguir pecando, porque de eso se aseguró el Señor. Yo me pongo en el lugar tuyo, yo te reemplazo en esa cruz, yo pago el precio. Pero los planes de Dios estaban claros, hermano, no nos iba a dejar así. Él dijo, no se preocupen, yo me voy, pero voy a enviar el Consolador. Yo les voy a dar al Espíritu Santo. Porque con Él los voy a sellar, los voy a asegurar y voy a guiarlos para que sigan viviendo una vida buscando hacer la voluntad de Dios, cumplir con mi ley moral. Y si llegaren a fallar de alguna manera, yo me voy a sentar al lado de mi Padre, voy a interceder por ustedes, voy a estar allí como el abogado. Y si ustedes se arrepienten, y de hecho voy a preparar un corazón así, que si ustedes fallan y van a hacerlo, ustedes van a tener un corazón conforme a mi corazón. ¿Y el corazón conforme al corazón de Dios cuál es? ¿El corazón que es perfecto y nunca peca? No, el corazón que cuando llegare a pecar de alguna manera reconoce, Señor, he pecado, límpiame con tu sangre, te pido perdón, ayúdame. ¿O alguien no peca aún aquí? Nosotros no pecamos voluntariamente, ni esclavizados y gobernados por el pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero si alguno ha pecado, a Jesucristo tenemos como el abogado. Y su sangre preciosa nos limpia si confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel y justo para hacerlo. Y gracia sobre gracia viene constantemente a nuestras vidas, hermanos. Gracia y verdad, favor y verdad. Y la verdad es Él, y la verdad está en Él, y la verdad está en las Escrituras. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de verdad. Y Él es como una fuente que está llenándonos cada día, llenos del Espíritu Santo. Decía Pablo, anden llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo llenarse del Espíritu Santo? Es someternos a la palabra, es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios no es simplemente oración. Hay gente que ora pero no tiene comunión con Dios.
Tener comunión con Dios es estar de acuerdo con Él. Yo tengo comunión con Dios, estoy diciendo yo estoy de acuerdo con Él. Parte de tener comunión es orar, pero orar no es del todo tener comunión. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que ora, pero no tiene comunión. Dios le dijo al pueblo a través de Isaías, pueden multiplicar la oración, no los voy a oír, porque no tienen comunión conmigo, con mi santidad, con mi justicia. Se acercan a mí como si hicieran justicia, en ayuno. Se ponen como juncos, pero cuando terminan ese ayuno, salen y siguen en sus injusticias. No hay comunión conmigo, porque yo soy Dios justo, ustedes viven con sus injusticias. Entonces, comunión no necesariamente es oración. Y oración no necesariamente es comunión. Orar hace parte de alguien que vive en comunión. Y alguien que vive en comunión ora. Amén, amén. Si eso se tratara, entonces estaríamos viéndolo solamente por la parte de las obras. La oración, aunque es algo que Dios nos ha mandado a hacer, se pudiera convertir en simplemente una obra. Y pensar que porque oro mucho, ya con eso estoy bien. O porque me congrego todos los días, ya con eso estoy bien. Hermano, se puede convertir en una simple obra y creer que porque me congrego y no me pierdo un culto, con eso tengo. Y no es así. Si así fuera, pues el diablo también se mete en las iglesias, entonces el diablo también va para arriba. El diablo también cree y tiembla. Entonces, como el diablo también cree, ay, el diablo también va para el cielo porque cree. No, hermano, el creer es fidelidad, es confianza plena. Y nuestra confianza está en aquel que es Dios con nosotros, Cristo. En Él habita toda la plenitud de Dios y en Él estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? En Él estamos completos. Gracia sobre gracia indica una acumulación. Antes que una gracia haya terminado, ya viene otra a ocupar el lugar. Déjeme leer este versículo de Juan 1:16 en algunas versiones. Tengo aquí señaladas dos. En Juan capítulo 1 versículo 16. San Juan capítulo 1 versículo 16. Tengo señaladas dos aquí, déjenme revisarlas, la PDT y la Biblia Libre. La PDT dice, todos hemos participado de su perfección y recibido generosamente bendición tras bendición. ¿Por medio de quién? De Cristo. La versión Biblia Libre, VBL, dice, nosotros todos hemos sido receptores de su generosidad, de un don gratuito tras otro. Un don gratuito tras otro. Déjeme leer algunas otras por aquí. Dice, de su abundancia, la Nueva Traducción Viviente dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Merecíamos el Espíritu que nos dio? ¿Ah? ¿Merecíamos el perdón? ¿Su misericordia? ¿Merecíamos la muerte, la cruz, el dolor y todo lo que Él sufrió en esa cruz? Su cuerpo molido por algo que Él no hizo nunca. Los pecados que usted y yo cometimos, que Él nunca hizo. La vida eterna. Su sabiduría. Todo eso es gracia. Su carácter santo.
un espíritu manso ahora en nosotros, esa sensibilidad espiritual que ahora podemos tener y humildad que hoy podemos tener de alguna manera, todo eso es resultado de la obra de Dios, de la gracia tras gracia. Y se dice de algo que va acumulándose, va viniendo una tras otra, porque esto consiste en la obra de Dios a través del Espíritu Santo, donde estamos siendo transformados a su misma imagen. Bendición tras bendición, gracia y verdad, una tras otra, porque vamos en pos de parecernos a la imagen de aquel que nos creó. Y entonces estamos creciendo tras la estatura y la plenitud de aquel varón perfecto, esto es Cristo. Aunque ciertamente nunca llegaremos a ser igual a Él. Porque si Él es Dios, entonces significaría que vamos a ser Dios. Amén. Semejantes, por eso dice semejantes a Él. Semejantes a Él. A Él que es la cabeza. La cabeza, dice la palabra. A Él que es la cabeza de la iglesia. En el griego con K y H intermedia entre la P y la A, kepale. Literalmente significa cabeza, ese término. Literalmente, Pablo habla de cabeza, literalmente. Pero en un sentido figurado, cuando habla de la cabeza puede remitir al personaje principal, el primero, en cuanto al que está arriba en la jerarquía, alguien que está a la cabeza de algo, alguien que tiene el mando. Él es la cabeza. La palabra que usa Pablo ahí es cabeza, literal. Pero lo usa figuradamente hablando del personaje principal, el primero, el que está arriba en jerarquía. Esto es Cristo, el que tiene el mando, Él es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del creyente, porque la iglesia somos usted y yo. La iglesia no es este edificio, sino que la iglesia somos usted y yo. Y vosotros estáis completos en Él, Él que es el que está arriba, el principal, el primero, el que tiene el mando de todo principado y potestad. En ese sentido, hermano, por consiguiente los creyentes, nosotros no necesitamos a otros seres angélicos, porque en Cristo estamos completos. Los colosenses pretendían tener a Cristo, pero además de Cristo, invocar a los ángeles, así como hoy en día. Mucha gente que dice que cree en Dios, sí, yo creo en Dios, claro, pero ellos invocan el arcángel Gabriel. Hay gente ahora mismo, a veces uno mira en los medios, en la televisión, gente con creencias de esos, que el universo, se regalan el arcángel Gabriel, no sé, Miguel, no sé cómo es que se llama. Y dicen, Dios te bendiga. Y ahí tiene su ángel. Entonces hay un revueltijo, hermano, y es lo que los colosenses estaban tratando de hacer. Y había gente allí tras ellos, tratando de desviarles a filosofías, huecas sutilezas, los elementos del mundo, los rudimentos del mundo, y a no poner su plena confianza en Cristo. Hermano, Cristo es suficiente. Por eso dice, en Él estamos completos, estamos llenos. ¿Qué más busca? ¿Qué más buscamos? San Gregorio bendito, Santa Catanita, no sé. No, hermano, Cristo es suficiente. Dígale a su hermano que está a su lado, Cristo es suficiente y no más. Ya, estamos completos. Que San Pablo, gloria a Dios por San Pablo. Que San Pedro, gloria a Dios por San Pedro.
Que San Juan, gloria a Dios por San Juan. Que Santito, gloria por Santito y San Timoteo. Que Santa María Virgen, gloria a Dios por María, una mujer de Dios, privilegiada. En su vientre, de su vientre vino el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás al Salvador. Él será Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ella misma dijo al Señor: oh Señor, mi alma te alaba, te bendice, porque has visto la bajeza de tu sierva. ¿Por qué si ella misma dice la bajeza de tu sierva, nosotros queremos ponerla arriba? Si arriba está la cabeza y esa cabeza es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El principal en jerarquía arriba, el primero, la piedra angular. Y no lo digo yo, está escrito. A menos que le quiten las hojas y le cambien la traducción. Pero está escrito. Dios sabía que la Biblia iba a ser manipulada y manoseada. Y quizá por eso dijo: ay, si alguna tilde le mueven, siquiera. Una coma. Si le agregan o le quitan. Amén. Si le agregan o le quitan. Porque además Cristo está por encima de todos estos principados y potestades espirituales que han sido creados en Él y por Él. Está por encima de todo. Filipenses 2 del 9 al 11. Y usted y yo hemos leído estos pasajes, pero leámoslo porque la Biblia es para leerla. Filipenses 2 del 9 al 11 dice la Escritura: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, la cabeza, dice, delante de Él se doble toda rodilla, y escuche, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En los cielos se dobla toda rodilla, excepto una: el Padre. El Padre sujetó a Jesús todas las cosas, excepto Él, que fue el que le sujetó todas las cosas al Hijo. En la tierra se doblará toda rodilla, y es mejor que desde ahora nosotros la sigamos doblando. Y debajo de la tierra, todo demonio, todo espíritu, Él está por encima de toda potestad, todo principado. Esto incluye los demonios. Dice que por Él y en Él fueron creados. ¿Él creó los demonios? No, Él creó los ángeles, y esos benditos serán. Bueno, ni nombremos eso. Estos bellacos se volvieron demonios. Jocoso esto, ¿no? Pero Dios creó a Satanás siendo un ángel, y él se volvió diablo. Dios creó al hombre inocente, santo. ¿Y quién lo volvió así? ¿Dios volvió al hombre pecador? El hombre decidió. Por eso, hermano, no temamos al diablo, temamos a aquel que tiene el poder de dar la vida o quitar la vida, de llevar a salvación el alma o de condenar el alma. No, creamos, confiemos en Dios, sujetémonos a Él, confiemos en Dios.
porque Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Él es la cabeza. Por encima de Él no hay nadie. Por encima de Él no está ni el diablo, hermano. Y en su mano estamos seguros. Amén, amén. Que Él esté por encima del diablo no quiere decir que nosotros vamos a coger al diablo y vamos a tratarlo como... No, hermano, porque ni aun el ángel, cuando dice por allá en Judas, el diablo pretendía robarse, quitar el cuerpo de Moisés, el mismo ángel no profirió maldición contra el mismo Satanás. Dijo, Jehová te reprenda, Satanás. A veces uno tiene hablados que no debiera de hacerlo, ¿no? Inclusive con el diablo, ¿no? Y aquí no se trata de defender al diablo. Judas no estaba defendiendo al diablo. No, hermanos, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Yo me someto a Dios, resisto al diablo. ¿Cómo lo resisto? ¿Cómo resisto al diablo? Dígame cómo. Lo amarro, le pongo una cadena, un bozal, lo paralizo. No. Yo lo resisto cuando yo obedezco a Dios. Jesús resistió al diablo en el desierto. ¿Cómo lo resistió? Escrito está. Escrito está. Y como está escrito, yo lo voy a hacer como está escrito. Porque ¿quién lo escribió? Mi Padre Dios lo escribió. Y como Él lo escribió, yo lo hago. Él resistió al diablo con la palabra. No solamente la dijo, sino que la vivió. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Lo dejó y se fue. Oremos a Dios. Póngase sobre sus pies. Amén. Dios nos sustente, nos fortalezca cada día con su favor. Amén, amén. Quedamos en el versículo 10. No avanzamos mucho, pero no hay afán. Amén o no amén. Hermanos, sometémonos. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es